Bien. Repasemos un poquito lo que habíamos presentado de lenguajes de alto nivel y en particular dentro de los dos lenguajes de descripción de hardware teníamos Verilog y teníamos VHDL. Nosotros dijimos que íbamos a trabajar con VHDL. En el caso de VHDL, la forma de hacer de presentar un archivo en VHDL constaba de dos partes, entidad y arquitectura. En la entidad definíamos las conexiones y en arquitectura vinculábamos esas conexiones de entrada para generar las conexiones de salida. Y acá, sobre esta parte, digamos, sobre la parte de entidad, hay regulaciones y es bastante claro, y habíamos dicho que había un sello que íbamos a poner, que hoy en algún momento va a aparecer algún nuevo integrante en ese sello, mientras que en arquitectura se nos abría la gran incógnita de cómo es que la encaramos. Entonces hoy vamos a ver dos formas de encarar la arquitectura para circuitos combinacionales. A ver, ¿qué entienden ustedes por, y les pido que participen, qué entienden por circuito combinacional y por circuito secuencial? Un tributo combinacional es uno que depende en un solo momento del estado de las entradas y en base a eso te da una salida. Y el secuencial es dependiendo de los valores que haya tenido antes la salida o las entradas, te va a dar una salida nueva. Exactamente, perfecto. Digamos que en el caso del secuencial, que es el próximo tema en el cual que vamos a ingresar, depende de la historia, de todo lo que haya pasado antes. Mientras que en el combinacional es producto del estado actual de las entradas. Lo cual no es estrictamente cierto porque aparecen los tiempos de propagación, pero digamos que por ahora nos quedamos con esa definición. Entonces, nosotros ahora vamos a ver que la parte de arquitectura, para circuitos combinacionales hay básicamente dos formas de presentarla. Una, por medio de la ecuación lógica. Por ejemplo, si es una compuerta AND, es el producto de A por B, la salida Z, mientras que otra alternativa es a través de la tabla de verdad. Y eso es lo que vamos a ver como novedoso. Entonces, entidad y arquitectura es de la descripción del comportamiento, mientras que la entidad es una especie de envolvente, como si fuera una cáscara de cebolla para contener, vendría a ser una caja negra en la cual tengo entradas y tengo salidas. Entonces, en la entidad defino las entradas y las salidas y qué tipo de entradas y salidas son. La arquitectura, entonces, vincula las entradas y salidas las entradas de la entidad para generar las salidas. Permite jerarquías, eso lo vamos a ver bastante más adelante, en el cual yo voy a tener módulos, por ejemplo, este módulo C, que lo voy a usar como un submódulo dentro de la arquitectura A. Y de esa manera me permite a mí armar arquitecturas complejas en base a módulos mucho más sencillos. Entonces, en el caso la arquitectura A va a utilizar un módulo B, un módulo C y un módulo D, y a su vez también el módulo D utiliza otro módulo E y el módulo F. Es decir, que aquí vemos como si fuera incluyendo archivos uno en otro. Entonces, tenemos la declaración de la entidad y la definición de la arquitectura. Por ejemplo, la entidad AND-END, ustedes recuerden que AND es una palabra reservada, como todos los operadores lógicos, es decir, no lo puedo utilizar como nombre de una entidad. AND-END, digamos que acá lo que hago para evitar esa restricción de que no puedo utilizar la palabra AND sola, es unirla con otra definición, END. Entonces digo, AND-END es válido. Digo que la entidad AND-END es puertos X, dos puntos, entrada standard logic, Y,
entrada Standard Logic, F, salida Standard Logic. Y acá termina la definición de la entidad AND. Entonces, el nombre que le puse aquí, AND-END, lo repito luego aquí, después del END. Entonces, con esto significa que terminó el módulo entidad. Después llamo arquitectura y acá al poner Pepe, lo que quisimos decir es que pongo el nombre que se me ocurra. La arquitectura Pepe de la entidad esta es, entonces fíjense que lo que estoy diciendo es, definir una caja negra con 2 entradas y una salida, y después voy a poder tener varias formas de vincular esas entradas y salidas, es decir, distintas arquitecturas colgadas de la misma entidad. Eso es lícito. La arquitectura Pepe de AND-END es begin, palabra reservada, empieza la descripción de la arquitectura. Digo que AF, y acá es algo importante para destacar, no puedo decir igual porque estoy hablando de variables lógicas. Entonces, como las variables lógicas se vinculan entre sí para generar salidas, lo que yo digo acá es que a F, y esto esta flecha, menor igual en realidad se tiene que interpretar como una flecha. Entonces, digo que a F se le asigna el producto lógico de X por Y. Y termina la arquitectura Pepe. Bien, esto, si yo lo entro en el simulador que nosotros usamos, lo compilamos, nos da sin errores y después lo simulo. ¿Cómo lo simulo? Dándole todos los valores posibles, la combinación de valores posibles a la entrada y viendo si las salidas cumplen lo que nosotros esperamos. Entonces, para la parte de simulación, tengo que darle todas las entradas posibles, las combinaciones de entradas posibles a las variables de entrada y ver qué pasa con la salida. Entonces, si tengo una compuerta AND, tendré 4 combinaciones posibles de entrada y tengo que ver la salida. Si tengo 3 entradas, tendré 8 combinaciones posibles y tengo que ponerlas no necesariamente en el orden que me lo daría la tabla de verdad, 000, 001, sino ponerlo en cualquier orden, pero sí con todas las combinaciones posibles y ver qué es lo que pasa con la salida, a ver si cumple con lo que nosotros esperábamos. Bien, ese es el proceso por el cual tenemos que trabajar la simulación. ¿Quedó claro? ¿Alguna duda sobre esto? No, por ahora bien. Gracias. No, de mi parte no. ¿Cómo es que vamos a trabajar? Vamos a arrancar con un diagrama en bloques. Por ejemplo, ahora lo vamos a ver enseguida con uno de los primeros ejemplos, un diagrama en bloques con compuertas. Esto lo llevo a código VHDL, lo compilo y hago una simulación y verificación. Esto es en papel con componentes ideales, tiempo de propagación nulo, para ver si en líneas generales funciona. Entonces, una vez que me doy cuenta, y acá fíjense que tengo flechitas para atrás porque significa de que si la simulación no funciona como yo espero, lo que hago es cambiar el código, es decir, cambiar lo que escribí en texto, que vimos recién, para que llegara a la situación en que funcione. Entonces, recodifico y recompilo la cantidad de veces hasta que esta simulación me dé más o menos lo que yo quiero. Después de todo esto, lo voy a llevar a un dispositivo lógico programable. Normalmente a una FPGA, que es lo que el simulador de Xilinx nos permite seleccionar algún componente. Y luego de todo esto, esto significa como si se tratara del diseño de un circuito impreso. Fitting, place and route significa que le tiro el VHDL a este dispositivo lógico programable y veo cómo funciona. Y al ver cómo funciona, esta herramienta, que es la que ustedes están utilizando, el que nos provee, el ICE que nos provee Xilinx,
me permite ver internamente el conexionado, como si fuera un circuito impreso. Y en una de esas veo que tengo alguna línea que ocupa, que lleva mucho, que es muy larga. Entonces no me conviene, como si se tratara de un impreso, que tengo que viajar con una señal de una punta del impreso a la otra punta del impreso. Eso no me conviene. Entonces, lo que hago es retocarla ya a mano para buscar minimizar esos caminos demasiado largos o esas líneas demasiado próximas unas a otras. Entonces, lo que hago es mejorar la ubicación para que me quede más acorde a los requerimientos que tengo de comportamiento, lo que llamamos acá fitting, place and route. Fitting vendría a ser como cuando uno se prueba ropa, que se la acomoda, bueno, eso es el fitting. Place es la ubicación de los componentes y route es el encaminamiento de las líneas de conexión. Es decir, yo voy a utilizar compuertas, las voy a ubicar en algún determinado lugar o me lo hace directamente el ICE y me las cablea y yo después eso lo puedo ajustar a mano. Y ahora, como estoy trabajando con un componente real que tiene tiempos de propagación, hago una verificación temporal. Acá dice una verificación, una simulación, a ver si más o menos andaba bien. Acá voy a hacer una simulación con el componente real en el cual intervienen los tiempos de propagación y eso hace que tenga que probablemente retocar el diseño, la codificación y hacer todo el proceso de nuevo hasta llegar al punto que la respuesta es aceptablemente buena. Una vez que hice todo esto, voy y lo pruebo sobre la FPGA, para lo cual tendré que tener alguna forma de transferir el archivo que me genera el compilador, el ICE, y con todo el proceso de ajuste, transferirlo a una FPGA y ver si ahora la FPGA, por medio de generador de funciones, osciloscopio y todo ese tipo de cosas, funciona como yo esperaba. ¿Alguna pregunta? Bien. Entonces, arrancamos nosotros de la entidad con los ports, el encapsulado que tenemos, y tenemos, fíjense, de esta entidad acá tenemos 3 arquitecturas colgadas de la misma entidad. Entonces, en una de esas, yo lo que hago es, sobre una entidad, colgar 3 alternativas distintas para probar cuál es la mejor, cuál es la que me responde mejor. Entonces, 3 formas de tratar de implementar la función lógica que yo quiero, en este caso. Y ahí entonces, acá tenemos sentencias concurrentes. Salvo que nosotros digamos lo contrario, el tiempo no existe, no hay una secuencialidad, no es que el renglón de arriba del archivo VHD que yo estoy escribiendo se ejecute antes que el otro, sino que, salvo que yo indique lo contrario, que recién lo vamos a ver cuando veamos la parte de secuenciales, con una función específica que se llama process, bueno, recién ahí, en ese momento, es que empieza a intervenir el tiempo y me dice, hace primero esto, después esto, después esto. Si no, hasta ese entonces, todo lo que yo tengo en la arquitectura se interpreta como concurrente, es decir, no existe tiempo. Entonces, nosotros, el modelamiento, tenemos distintos niveles de abstracción, es decir, estar o trabajando sobre el transistor, que sería el extremo más interno al diseño, o desde afuera, cuando digo en líneas generales, quiero hacer un coso con estas funciones. Ese sería el máximo nivel de abstracción. Mientras, eso sería, acá adentro voy a estar trabajando con componentes y aquí afuera voy a estar trabajando como si fuera un lenguaje de alto nivel para hacer código, para correr una aplicación o en la computadora o en el teléfono celular. O sea, aquí voy a tener en la parte externa algoritmos. Hay un lenguaje intermedio que se llama RTL,
Register Transfer Language, vamos a tener ecuaciones booleanas y acá vamos a estar a nivel más íntimo con ecuaciones diferenciales, por ejemplo. Entonces, aquí esta etapa más interna, en la parte estructural, sería la que corresponde a nivel de transistor. Aquí en este otro nivel vamos a estar a nivel de compuerta y aquí vamos a estar a nivel de RTL. Aquí lo tenemos un poco aún más explicitado, en el cual siempre en la parte central vamos a estar a nivel de transistores y a nivel externo vamos a estar a nivel de algoritmos. Es decir, un algoritmo es una forma de representar un problema por medio de algún tipo de mapa. Entonces habíamos dicho que, por ejemplo, la entidad reg es puerto de 0, de 1, de 2, de 3. Enable y clock son de tipo bit y entrada. Antes habíamos visto standard logic. Nosotros ahora vamos a estar hablando por un rato de solamente bit y después vamos a hablar de standard logic nuevamente. Q0, Q1, Q2 y Q3 son de tipo bit y salidas. Y acá termina entonces la entidad, la descripción de las entradas. Entonces, el nombre de la entidad, que puede ser cualquiera que no sea palabra reservada, nombre de los ports, tipo de port que se trata, entrada o salida, dirección es decir, más que dirección debería ser sentido, entrada o salida. El entity es una palabra reservada y después voy a tener el tipo de port binario. Y hay que respetar la puntuación porque si nos olvidamos un punto y coma nos va a dar 50 errores, simplemente porque nos olvidamos un punto y coma. Y hay que respetar toda la parte de puntuación y los paréntesis. Entonces, la arquitectura describe lo que hay adentro de la caja negra. No significa que sea eso tal cual, sino que es una descripción. Hay un principio de la física que lo planteó Newton hace 500 años más o menos, o 400 años, en el cual dice, todo ocurre como si. Yo no sé en realidad si la gravedad existe, pero todo ocurre como si existiera y un objeto es atraído a 9,8 metros sobre segundo cuadrado con una aceleración de 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, yo no sé cómo es la historia, pero me describe un modelo de que todo ocurre como si. Entonces, la descripción de la arquitectura, es decir, describir lo que hay dentro de la caja negra, tiene una parte de descripción estructural, lógica y conexión, comportamiento, descripciones algorítmicas. En inglés se lo llama behavioral, comportamiento, behavioral, y nos va a aparecer esto, que lo vamos a mencionar en la primera instancia en un ratito, o bien con ecuaciones booleanas. Esto sería bueno que lo recordásemos. Yo tengo forma de decir el comportamiento, de describir el comportamiento a través de una ecuación booleana, como en este caso, o bien a través de secuencias condicionales, como en este caso, que debe decir si A es igual a B, luego, fíjense, es una condición, luego, si A es igual a B, luego, estado toma el valor del nuevo estado new. La arquitectura describe la implementación de una entidad. Acá recalcamos de que puede haber varias arquitecturas por entidad. Es decir, que yo puedo hacer, tengo un problema concreto. Viene alguien, me describe, quiero hacer un coso con este comportamiento. Entonces, para implementar ese coso, yo hago varias pruebas. Entonces, uso la misma entidad con 2, 3, 4 arquitecturas, las compilo y después voy probando de una por vez para poder comparar el funcionamiento y ver cuál es la que mejor me conviene, por menor cantidad de componentes, por menor tiempo de propagación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, con una misma entidad, hago varias arquitecturas y después elijo cuál es la que más me conviene, a través de simulaciones y todo este proceso iterativo que habíamos visto hace un ratito.
Bueno, vamos a entrar en la parte más divertida. Vamos a ver ejemplos. Entonces, acá tenemos un comportamiento, un behavioral, en el cual f va a estar descripta por, acá tenemos x and x1 and x2, or x2 negado and x3. Ese sería el comportamiento. Entonces, digo yo, entity, ejemplo 1, is. Y acá viene la descripción de entradas y salidas. Port, x1, x2 y x3 entradas de tipo bit. F es la salida. Y ahí terminó la entidad. Ejemplo 1. Ahora vamos a ver la arquitectura que me permite vincular las entradas para generar esa salida. Entonces digo, arquitectura logic func of, ejemplo 1, esto sí recuerden que este nombre tiene que ser el nombre de la entidad y tenemos libertad para asignar el nombre a la entidad del tamaño de la cantidad de letras que se nos ocurra. Bueno, tiene restricciones, son, digamos, es una cantidad importante, creo que son como 32 letras que puedo llegar a utilizar para el nombre de la entidad, pero puede ser bien descriptiva. La arquitectura logic func de ejemplo 1 es comienzo, begin. A F se le asigna, vamos a ver, la AND de X1 y X2. X1 AND X2. Y después calculo la otra rama, en la cual tengo X2 negado AND X3. Y todo esto por medio de una OR. Tengo que utilizar paréntesis porque si no, el compilador me va a hacer las funciones leyéndolas de izquierda a derecha. Entonces, tendré x1 and x2, eso tiene un resultado, or not x2, y ese resultado and x3. Con lo cual, se violenta la idea que yo quería hacer. Entonces, tengo que utilizar paréntesis en forma criteriosa. Entonces, esta es la arquitectura asociada con esta entidad, en la cual vinculo por medio de una expresión booleana las entradas para generar la salida. Habíamos dicho que había dos formas. Una forma era de representarla por medio de una expresión booleana, a la cual a la salida se le asigna una función, y luego tenemos otra opción que sería la de hacer la tabla de verdad correspondiente a qué pasa con x1, x2 y x3, 000, 001, 0, y luego vincularlas todas ellas a través de una tabla, que la vamos a ver cómo se implementa, para generar la función f. Otro ejemplo. Acá me aparece, con la misma entidad, me aparece otra variable de salida, g, en la cual tengo que también es de tipo bit y salida. Entonces yo acá digo que f es esto, g es esto otro. Entonces, en una sola arquitectura estoy generando dos salidas. No tengo que utilizar arquitecturas distintas. Entonces puedo llegar a vincular múltiples entradas para generar múltiples salidas. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Por ahora. Bien, entonces, retomemos esta arquitectura. Fíjense que acá yo lo que hice fue plantear un par de expresiones booleanas, y ahora, en base a esas expresiones booleanas que me surgieron, yo digo, el circuito que me responde a estas expresiones booleanas es este que aparece aquí. Entonces, el procedimiento fue
al revés que el anterior. El anterior, en el primer caso que vimos, tenía el circuito y yo tenía que llegar a la expresión de la arquitectura. Aquí me dieron la arquitectura y yo obtengo el circuito. Sería el proceso inverso. Y ahora entramos en la parte de circuitos MSI. Y lo que vamos a ver es válido para todos. Vamos a hacer un pantallazo, vamos a hablar de multiplexores, vamos a hablar de decodificadores, vamos a hablar de codificadores y vamos a hablar de comparadores. Y vamos a ir introduciendo en cada caso alguna perlita nueva. Y les pido por favor atención a esto. Bueno, ahora empezamos a escribir completo el archivo. El completo, ¿qué significa? Incorporar las bibliotecas. Library IEEE, o puedo poner Library IEEE 1164, como en este caso, dice Use IEEE Standard Logic 1164. La entidad, acá es multiplexor de 2 a 1, es port W0 y W1 y S, Standard Logic, F, salida, Standard Logic. Finaliza la entidad. Y acá me aparece algo novedoso para mí. Decir que selecciono, palabra reservada, F, le asigno el valor W0 cuando S, si S sería la selección. ¿Se acuerdan cómo era el multiplexor? El multiplexor era una llave, como si fuera una llave rotativa. Tengo N entradas y una salida. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? Sí. Entonces, lo que yo digo acá, ese es el selector. ¿Selector de qué? De la entrada, de que la entrada 0 aparezca la salida o que la entrada 1 aparezca la salida. With S, sintaxis que hay que recordar, select. A F se le asignará el valor W0 cuando 0. ¿Cuando 0 quién? Cuando S. Entonces, estoy diciendo que cuando esté S en 0, el interruptor va a estar, por ejemplo, en la parte superior y que va a conectar la entrada W0 a la salida F. Y va a ser igual a W1 o en others. Others significa otros. Bueno, ¿otros de qué? De S, que es una variable binaria, es una variable de tipo binaria. S es una variable de tipo binaria. Entonces, cuando S valga cualquier cosa que sea distinta de 0, o sea 1, va a corresponder que la salida F valga W1. Esto significa que a S se le asignará el valor W0 cuando S valga 0 y se le asignará el valor W1 when others. Es decir, podría haber puesto también when 1, pero others se utiliza para tener, para estructuras más complejas, cualquier situación que no haya sido contemplada. Bien, ¿qué nos apareció aquí? Nos apareció select. Nos apareció la idea de que tengo una arquitectura vinculada con una entidad en la cual yo tengo libertad para expresar. Y esto no debe interpretarse como que uno ocurre antes que el otro, sino que son instancias concurrentes. Vamos un poquito más complejo. Un multiplexor de 4-1. Bueno, acá me resultaría medio complicado empezar a definir todas las variables. Entonces aparece una nueva descripción de, por ejemplo, en este caso, para la selección. Acá tenemos 4 entradas que serían W0, W1, W2, W3 y ese va a ser un vector que acá significa 1 down to 0. ¿Cómo se interpreta? Se interpreta como
si fuera una secuencia de valores que va desde 1 hasta 0, es decir, solamente 2. Pero la idea de hablar de estándar vector es decir que puede llegar a tomar múltiples valores, por ejemplo, 4 valores distintos, y de esa manera lo tomo como el concepto, exactamente el concepto de vector de la álgebra tradicional. Y acá termina entonces la descripción de la entidad. La arquitectura es muy común que se utilice behavior, comportamiento, pero podría haber sido Pepe, perfectamente el nombre de la arquitectura, de MUX4TU1, que sería esta entidad que vemos acá, es begin. With S, select. A F le asignamos el valor 0 cuando S valga 0, 0. Cuando S valga 0, 1, se le asignará el valor 1. Cuando S valga 1, 0, se le asignará el valor W2. Y para cualquier otra combinación posible, obviamente 1, 1, se le asignará W3. Fíjense que lo que estoy haciendo acá es introducir la idea de meter una tabla de verdad en VHDL. Porque la salida F va a ir barriendo, como si se tratara de una tabla de verdad, todas las combinaciones posibles de, en este caso, la variable de selección. Y acá termina el comportamiento. Aquí termina la arquitectura. La otra forma de presentarlo es hablar del, bueno, esto lo vamos a ver un poco más adelante, el concepto de package. Es decir, armar, package sería como generar un componente que quepa en mi propia biblioteca y que después lo voy a llamar y lo voy a invocar como si fuera un componente. Es decir, ustedes imagínense una 74 LS00. 74 LS00 es una cuádruple NAND de 2 entradas. Entonces, yo no voy a tener que describir cada una de las compuertas NAND de ese 74LS00, sino que cuando yo en mi circuito incorporo ese componente, estoy trayendo algo que diseñó alguien y que es una cuádruple NAND de 2 entradas. Entonces, de esa forma, lo que hago es simplemente invocar un encapsulado. Package sería un encapsulado que yo he diseñado anteriormente. ¿Y cómo lo diseño? Aquí, diciendo package MUX4TU1 package is, y como si fuera acá la descripción de una arquitectura, acá estoy describiendo un componente que después lo voy a llamar simplemente como si fuera incorporar un 7400, un 7430 o lo que fuera. Acá estoy describiendo un componente para usarlo posteriormente. Más o menos queda clara la idea. Esto también me parece va a quedar más claro cuando lo usemos en un ratito. ¿Alguna pregunta? Esto sería como en un lenguaje de programación armar un objeto o una función. Sí, exactamente. Sería armar una función y yo después llamo a esa función que la definí en algún momento, pero la llamo cuando la necesito. ¿Sí? Perfecta la similitud. Bueno, esto lo dejo para que después, con tiempo, lo analicen ustedes porque es un poquito más complejo. Porque acá lo que tenemos es entrada, que es un vector de 16 entradas. Esto sería un multiplexor de 16:1. Tenemos entonces 16 entradas, que sería un vector que va de 0 a 15. Fíjense que de 0 to 15 es to, mientras que de 15 down to 0 sería al revés. ¿Cuál es la ventaja o desventaja? Depende de cada caso. Si puedo utilizarlo habitualmente de la manera que se me ocurra. Es decir, podría usarlo perfectamente de 15 a 0, si así lo prefiriera. Y acá tengo otro vector para efectuar la selección, las líneas de entrada de selección del multiplexor, en el cual, y para decir que no tiene que ser todo de 0 to 15 o de 15 to 0, down to 0, acá lo que hago es para la selección utilizar otro vector lógico
que vaya de 3 a 0. Entonces acá voy a tener 4 líneas y con eso voy a seleccionar una de las 16 entradas y lo voy a hacer aparecer en la salida. Entonces, acá voy a tener 4 multiplexores de 4 a 1 y un quinto multiplexor que lo que hace es tomar las salidas que yo he generado aquí en el medio, intermedias, las vamos a llamar señales, bueno, estas usarlas para multiplexar. Es decir, que he armado con esto un árbol de 16 entradas manejadas por 4 multiplexores, cada una de ellas, y que la salida de cada uno de esos multiplexores entra en un quinto multiplexor. Algo de lo que habíamos visto en teoría. Entonces, esto sería armar un multiplexor de 16 entradas con multiplexores de 4. ¿Correcto? Una pregunta, el signal M es una señal que no tiene que estar relacionada ni con la entrada ni la salida, sino que es interna del funcionamiento de la arquitectura. Exactamente, es interna. Es como si fuera en una malla, en un circuito hecho por medio de mallas, un estado interno que yo lo defino para tratar de entender mejor el funcionamiento, que es un estado interno y que no tiene, el usuario no tiene acceso a él. Aquí también. Esto es simplemente para que me sea más fácil de entender. Con práctica, uno no escribe estas señales intermedias, M, sino que directamente al multiplexor le mandaría la salida de los 4 multiplexores, sin hacer este intermedio. Esto lo que me hace es facilitar la interpretación. No me va a generar necesariamente mayor cantidad de usar mayor cantidad de componentes si lo implemento en un FPGA. Esto, M, es una entelequia, es decir, algo que me imagino yo como para tratar de mejorar el entendimiento del funcionamiento. ¿Sí? ¿Quedó claro? Fíjense que aquí yo dije MUX4TU1 es un componente que lo voy a incorporar a una biblioteca. Yo tengo la función library dentro del ICE, voy a generar una biblioteca con mis propios componentes. Acá lo que había hecho era un componente que se llamaba MUX4TU1 y acá lo estoy usando. Entonces fíjense que creé una biblioteca llamada work, trabajo, y de esa biblioteca uso dentro de la biblioteca work.mux4tu1 package, que lo había definido anteriormente y lo había incorporado a la biblioteca. Entonces acá estoy llamando a un componente que yo diseñé. Entonces fíjense que esto me facilita mucho las cosas. ¿Por qué? Hay un viejo precepto en la electrónica que dice que el gran negocio es diseñar una vez y facturar muchas veces. Yo diseño un circuito, un comparador de 32 bits. Bueno, eso lo llamo componente, lo meto en mi biblioteca y la próxima vez que yo tenga que usar un comparador de 32 bits, voy y lo saco de mi biblioteca. Lo único que tengo que hacer es utilizar el concepto de package y componente como para generar mi propia biblioteca. Con lo cual, acá lo que estoy usando es el MUX4TU1, que fue el que yo había diseñado en la imagen anterior. Un decodificador de 2 a 4. Tengo entonces, decodificador tenía un conjunto de líneas de selección que me habilitaban una u otra salida. Si tengo varias entradas de selección, en el caso de codificador, para tener 4 salidas necesito 2 líneas de selección. Digo entonces que W es entrada, un vector que va de 1 a 0. Evidentemente, este va a ser entonces las líneas de selección del decodificador. Enable será una entrada también. Enable es la que me va a permitir habilitar.
Y será la salida Standard Logic Vector 0 to 3. Con lo cual, lo que estoy diciendo es que esto será un vector que tendrá 4 salidas. Está bien, es un decodificador de 2 a 4. Arquitectura. El comportamiento, la arquitectura, la llamo de vuelta behavior, es un nombre. Podría ser Pepe, Juancito, Luisito. De la entidad que acabo de escribir, DEC 2 to 4, es. Y acá genero una señal intermedia. De vuelta, señal es nodos internos a los cuales el usuario no tiene acceso. Que sirven para imaginarme, facilitarme el entendimiento del comportamiento del circuito. Entonces hago una señal, Standard Logic Vector, de vuelta, es un vector 2 to 0. Begin. Entonces digo que a la señal le asigno la unión, este ampersand es la unión, como en el C, de enable y de W. W es la entrada. Entonces digo, cuando la unión de enable y W, ¿por qué? Porque enable es la habilitación. Entonces, la habilitación más W, que es la selección, digo que la salida Y le vamos a asignar el valor 1000 cuando la entrada enable valga 1 y la salida W valga 0. Perdón, no encontraba la palabra exacta. Este ampersand que ustedes ven acá se interpreta como concatenación, es decir, como si las pegara, es decir, como si pegara enable y W. Pero me quedan en el orden en el cual escribí. Entonces, enable va a ser este bit de acá. Y W va a ser estos bits de acá que son el vector de la entrada. Enable es habilitación. Cuando, acá fíjense que estoy recorriendo con enable en 1 todas las entradas de la entrada de la habilitación. 00, 01, 10, 11. Entonces, con todas las entradas posibles, las combinaciones posibles de entrada, y la habilitación en 1, significa que voy a tener un 1, fíjense que me va viajando el 1 desde el bit más significativo hasta el menos significativo, es por el orden en el cual he descrito la salida, 0 to 3. Entonces, esto sería 0, 1, 2, 3. Ahora bien, aquí estamos barriendo con 1 en enable todas las combinaciones posibles del vector de entrada, del decodificador. Lo que estoy diciendo aquí, en este último renglón, a ver, ¿cómo lo interpretan ustedes, por favor, este último renglón? ¿Todos ceros o en others? ¿Cómo lo interpretan? En este caso va a ser siempre que el enable esté en 0. Era others eso. Bien, y el enable está, y si el enable está en 0, ¿qué significa? En I va a poner 4 ceros. Es decir, que no va a seleccionar ninguna salida. ¿Correcto? Lo cual, pensemos una cosa. Para que el decodificador funcione como tal, es decir, que seleccione una salida, tiene que estar habilitado. Si no está habilitado, todas las salidas van a 0, se apagan. Lo que estoy diciendo entonces, con este others, es para no tener que escribir que la salida va a valer todos ceros cuando valga 000, 001, 010, 011, digo others. Cualquier otra combinación que no sea estas 4 me generan que ninguna salida esté activa. Y así es como se debe interpretar.
Una pregunta. ¿Se Claro, podría estructurar esto de otra manera y hacer por supuesto. select Claro, solamente sobre W y después hacer la función con el enable? sí. Hacer que si enable vale 0, las salidas valen 0. Y si enable vale 1 y hacer esto mismo, poniendo, digamos, sacando esta condición. Sí, claro, podría hacerlo. De vuelta, no hay una única norma, por eso es que yo puedo hacer varias arquitecturas, y ese es un buen punto. Es decir, ver si me conviene hacerlo por separado, la función de enable o concatenarlo. Hago varias arquitecturas sobre la misma entidad, las pruebo y veo cuál es la que me satisface porque me utiliza menos compuertas, porque me disipa menos energía, porque tiene menor tiempo de propagación, y después digo, esta es la entidad que me conviene. ¿Y cómo lo determino eso? Por medio de simulación. ¿Respondí a la pregunta? Sí. Bien, la asignación condicional. ¿Qué es asignación condicional? Es esto. When, cuando, es condicional. Entonces yo digo, por ejemplo, acá estamos hablando de un multiplexor 2 a 1, yo digo que a f se le asigna el valor W0 cuando S vale 0. Else, caso contrario, se le asigna el valor W1. Entonces, esta es otra forma de ver el multiplexor de 2 a 1 que habíamos visto, con el cual arrancamos anteriormente. Esta es una asignación condicional, que es una condición. El valor al cual le asignamos a f de acuerdo con cuánto valga s, que es la palabra de selección. Entonces, si cuando s vale 0, tendremos a la salida W0, caso contrario, tendremos W1. Esto es, incorporamos algo más, asignaciones condicionales, que vamos a ver que hay varias. Vamos a seguir barriendo algunos otros dispositivos MSI. El codificador con prioridad. Bueno, aquí vemos que, de vuelta, esto es un sello que vamos a romper enseguida con alguna nueva incorporación. Priority es el nombre de la entidad, tenemos, recuerden cómo era el codificador con prioridad, tenemos múltiples entradas y tenemos múltiples salidas. Las salidas van a decir en cuál entrada tengo un 1. En el caso de que tenga más de un 1, va a tomar el 1 de mayor número, por ejemplo, es decir, de mayor prioridad. Eso lo puedo definir yo como deseo. Pero en principio, un codificador con prioridad es el inverso del decodificador. El codificador tengo un conjunto de entradas digitales y a la salida me va a aparecer una palabra binaria en el cual me va a decir cuál es la entrada que valga 1. Y con prioridad es que me va a marcar la entrada que esté en 1 de mayor prioridad. Entonces, si está la entrada 3 y la entrada 2, la de mayor prioridad, según un criterio, porque se va al revés si quisiera, la de mayor prioridad es la 3, por lo tanto, en la salida me va a aparecer la palabra binaria 3 para decirme que la entrada 3 está en 1. Acá definimos entonces la entidad, que tenemos un Standard Logic Vector que consta de 4 entradas y la salida será una palabra binaria de 2 bits, porque para representar la posición de 4 entradas me alcanza con 2 bits. Y Z será una salida lógica que corresponda a que no tenga ninguna entrada en 1. Para avisarme, ninguna entrada está activa.
tengo entonces dos salidas y un vector de entrada. ¿Sí? Una de las salidas es otro vector. Arquitectura. A Y le vamos a asignar el valor 1, 1, es decir, 3 sería en decimal, cuando la que esté en 1 sea W3. 1, 0, cuando esté en 1 W2. 0, 1, cuando esté en 1 W1. Y va a valer 0 cuando todas las entradas estén en 1. Estén en 0, perdón. Caso contrario, Z valdrá 1. Así con cualquiera de estos casos que esté activo. Este sería un codificador con prioridad. Comparador de 4 bits. Bueno, para comparar necesito algo que no forma parte de la biblioteca de Standard Logic, sino que se requiere algún concepto aritmético para poder comparar. Para eso entonces necesito incorporar una biblioteca más. En este caso es Standard Logic Unsigned. Unsigned, ¿qué significa? No signada, porque es una comparación sin signo. Voy a comparar dos magnitudes binarias, entonces no me interesa el signo. Entidad, comparación, es port AB Standard Logic Vector de 3 a 0. Si voy a comparar dos magnitudes de 4 bits, A y B. Y voy a tener que puede darse el caso que A sea mayor que B, que A sea menor que B o que A sea igual a B. Entonces voy a generar tres salidas que ven esas condiciones. A igual B, A greater than B, mayor que B, o A es lower, menor que B. Lower than B. Salida Standard Logic. Y acá digo, fíjense que estoy comparando dos vectores. Por eso es que estoy incorporando esta biblioteca adicional. Estos dos vectores me dicen que si A es igual a B, le voy a asignar 1 a la salida A igual a B, justamente cuando A sea igual a B. En caso contrario va a valer 0. Si A es mayor que B, se le va a asignar 1 a la salida A greater than B, y cuando A sea mayor que B. Y cuando A sea menor que B, se le va a asignar 1 a A lower than B, menor que B. Caso contrario valdrá 0. Esto es entonces para tratar de describir a través de VHDL los componentes de MSI, del capítulo de MSI que hemos visto. ¿Alguna pregunta? Bien, entonces, el próximo paso va a ser entrar en el mundo secuencial, para el cual para dentro de 2 semanas van a tener el video. Esto preferí explicarlo directamente porque es un tema más o menos complejo, preferí explicarlo en forma sincrónica. Después retomamos la idea de que sean clases asincrónicas, es decir, que las tengan grabadas con anticipación y que dentro de 2 semanas atendamos consultas. Y estos ejemplos los van a hacer ustedes en la actividad práctica, simulándolos, incorporándolos, compilándolos y simulándolos. ¿Alguna pregunta? No, de mi parte no.